Les recomiendo por favor que revisen la parte de antenas monopolo que viene expuesta en el cardama, ¿sí? Antes de, aquí de hecho hace mención sobre la teoría de imágenes y explica por qué se puede conductor perfecto por la antena imagen, ¿sí? Utilizando precisamente eh, las condiciones que se deben de cumplir en la frontera entre lo que vendría siendo aquí, digamos, el aire o el vacío, el que suponemos se encuentra el monopolo y lo que viene siendo el conductor perfecto. Aunque la parte más importante está en la siguiente sección, que es la sección 4.3.2. Ya se había mencionado que el problema del análisis del monopolo, considerando plano conductor perfecto de extensión infinita, es que ese problema está muy idealizado, ¿sí? Demasiado idealizado. Solamente sirve como una primera aproximación eh, al estudio de antenas monopolo. Pero si queremos tener, digamos, información más real, se deben de tomar en cuenta condiciones también más reales. Y una de ellas es que el hilo sobre el cual se coloca esa antena no es de conductividad infinita, sino de conductividad finita. Entonces, si se considera ya la conductividad de la Tierra, ¿sí? Entonces, para una conductividad, por ejemplo, aquí se menciona en el cardama, considerando frecuencia de operación de 1 MHz, una epsilon R de 15, una conductividad de 10 a la menos 3 Siemens sobre metro o MHO sobre metro, así como un alambre que tiene 1/4 de longitud de onda. El diagrama de radiación de esa antena monopolo no tiene su máximo en los 90 grados como lo sugiere la aplicación del método de imágenes, ¿sí? Que otra vez, como menciono, es bajo condiciones muy idealizadas. En esta condición, digamos ya real, el máximo de radiación podría ser más o menos en esta dirección, ¿sí? Y eso implica que el máximo estaría alrededor de unos 62, tal vez 63 grados, ¿sí? No a 90 grados. También aquí mismo en el cardama se presenta un diagrama de radiación para el caso en el que el plano conductor no es de extensión infinita, ¿sí? Aquí debe mencionarse en alguna parte, es mejor que lo lean, por favor, eh, léanlo cuando tengan tiempo. Si aquí colocamos la antena monopolo, asumimos ya que el plano conductor es de extensión finita y podríamos considerar el caso en el que ese plano conductor va a ser, digamos, este pequeño volumen cilíndrico, ¿sí? Esto tiene un cierto grosor. La antena monopolo se coloca obviamente en el centro se coloca coaxial a ese pequeño cilindro, ¿sí? Eh, Resulta que el diagrama de radiación, debido a que a que esa superficie reflectora no es infinita, es el que se muestra aquí. Este, este diagrama está expresado o está hecho en decibeles. Está realizado en escala logarítmica, ¿sí? Eh, pero cuando ustedes toman en cuenta, digamos,
las características de este diagrama y toman en cuenta las características de este diagrama, es como más o menos podrían llegar a inferir, ¿sí? Posiblemente cuál es el diagrama de radiación que deberíamos de tener cuando este monopolo se encuentra sobre la superficie de la Tierra, que tiene una conductividad finita y que tiene un cierto valor a una determinada frecuencia, y el que se obtiene también por el hecho de que se agregan líneas radiales conductoras, ¿sí? En todo alrededor, que son, como les había mencionado, típicamente eh, dispuestas de manera que el ángulo entre dos líneas radiales adyacentes, o sea de 10 o sea de 5 grados, ¿sí? Entonces, más o menos con lo que está aquí y con el otro diagrama, deberíamos de inferir qué debe de suceder, ¿sí? Y como les mencionaba, lo que sucede es que hay cambios en lo que viene siendo el, el diagrama de radiación, particularmente la dirección de máxima radiación. En esta situación, la dirección de máxima radiación se debe de acercar un poquito más a, digamos, al plano eh, reflector, ¿sí? Bueno, no está de más que por favor lo revisen, hay que revisarlo con calma, eh, para que más o menos se enteren. También esta parte es importante. Entonces, si quieren hacerlo, háganlo, si no, pues ya es decisión de ustedes. Pero definitivamente les recomiendo que lean estas dos secciones. La sección 4, más bien 3, la sección 4.33, la sección 4.34, así como la sección 4.4. En esta sección 4.4 se hace mención del por qué a una antena, sea monopolo o sea, por ejemplo, un dipolo, cuya longitud eléctrica es relativamente pequeña comparada con lambda, ¿por qué razón? O se le agrega un copete capacitivo o bien se le agrega a, a esa antena una pequeña bobina. ¿Sí? Particularmente la que tiene que ver con copete capacitivo, ya la mencioné, ¿sí? Con eso se mejoran algunas características, particularmente la resistencia de radiación de la antena, ¿sí? Eh, pero no solo eso, también hay al final una modificación en la impedancia, ¿sí? Debido a que al agregar el copete capacitivo ya no tenemos la misma antena, en realidad ya es otra. Eh, Hay varias modificaciones, una de ellas es de hecho la impedancia, no solo en la parte real, sino también en la parte reactiva, ¿sí? Entonces, sería bueno que lean un poco de lo que viene aquí. Eh, y ahí termina. Entonces, por favor, léanos. Solamente son 3 secciones y no son muchas páginas. Creo yo que va a ser bastante ilustrativo el que lo hagan y se van a dar una mejor idea de lo que hasta el momento hemos visto. Eh, vamos a revisar entonces el ejemplo que ya les había mencionado. Bueno, a lo mejor a ustedes no, pero vamos a ver el siguiente problema. Vamos a considerar nuevamente un dipolo eléctrico elemental. Pero
El dipolo eléctrico elemental sigue siendo paralelo al eje Z, solo que su centro lo vamos a colocar en este punto, ¿sí? En el punto, menos 7/20 de lambda 0,0. Además, vamos a considerar que el fasor corriente de dicho dipolo es I sub 0 multiplicado por esta exponencial. Entonces, estamos agregando un cambio de fase en la corriente con respecto a la corriente que teníamos para el análisis del dipolo eléctrico elemental que ya llevamos a cabo hace algunas clases. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí lo más apropiado es que hubiera obtenido el vector de radiación directamente, no el vector F, ¿sí? Pero bueno, eh, ya edité el archivo y primero hallé el vector F, después debería de obtener ese vector de radiación y después el fasor campo eléctrico. ¿Por qué aquí no es tal vez tan apropiado hallar el vector F? Eh, no hay ningún problema si se toma en cuenta lo que voy a decir a continuación, pero si se olvida lo que voy a decir a continuación, sí hay problema, ¿sí? Cuando ya se tienen agrupaciones de antenas, el vector F no satisface el principio de superposición. Los vectores que satisfacen el principio de superposición son el vector de radiación, el fasor campo eléctrico, así como el campo eléctrico instantáneo, el fasor campo magnético, así también como el campo magnético instantáneo. Esas 5 cantidades satisfacen el principio de superposición, pero el vector F no lo satisface, ¿sí? Por esa razón, eh, tal vez no sea tan conveniente obtener aquí el vector F, ¿sí? Pero no es conveniente si se olvida lo que acabo de mencionar. Si toman en cuenta siempre que los únicos vectores que satisfacen por superposición son el vector de radiación, así como los campos eléctricos instantáneos y los fasores, eh, bueno, así como campos eléctricos instantáneos y fasor campo eléctrico o campo magnético instantáneo y fasor campo magnético, entonces no debe haber al final ningún problema, ¿sí? Entonces nada más acuérdense de eso. El vector F no satisface principio de superposición, pero el fasor E, el fasor H y el vector de radiación sí lo cumplen. Y obviamente el campo eléctrico instantáneo y el magnético instantáneo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya aquí dibujé la antena, aunque la gráfica está mal, porque eh, bueno, no está mal si considero que este eje es el eje negativo X. Este es el eje negativo X y este es el eje positivo Y. La gráfica es correcta entonces, ¿sí? Pero estarías poniendo que este es el eje negativo X. Entonces coloco sobre el eje negativo X a una distancia de menos 7/20 de lambda del eje Z a la antena. Ahí ya está. ¿Qué debemos de contemplar? Que ahora los puntos de esa antena o de ese segmento son los que están ahí. La X' es constante, igual a menos 7/20 de lambda. Y' es constante, vale 0. Y Z' va a tomar valores de menos L medios a L medios. Los diferenciales de X' y de Y' valen 0, dado que esas dos variables son constantes. Y solamente el diferencial de Z' es distinta de 0. Tomamos en cuenta entonces cuál es la expresión para el vector de posición. Ya la escribí aquí. Tomamos en cuenta cuál es la expresión para el cambio en el vector de posición. Ya también está escrita ahí. ¿Qué más consideramos? Tomamos en cuenta que
Esta es la expresión para el vector F unitario. Y vamos a realzar el producto punto de ese vector con este otro. Ya saben que simplemente se multiplica esta componente X por esta componente X, esta componente Z por esta componente Z, y como la componente Y del vector F' vale 0, multiplicada por esto da 0. Entonces el resultado del producto punto ya está aquí. Menos 7/20 de lambda que multiplica a seno de teta coseno de phi, y después esta Z' que multiplicó a coseno de teta. ¿Sí? ¿Qué volvemos a hacer? Volvemos a tomar en cuenta la exponencial e a la i beta f unitario punto f' y volvemos a considerar que se trata de un dipolo eléctrico elemental, o sea, que el producto de beta por L o de beta por H es una cantidad pequeña, ¿sí? En términos de lambda. Entonces, pues tomamos en cuenta que el producto punto me dio dos términos, pero uno de esos términos es constante respecto a la variable z'. Entonces la exponencial se puede separar en dos, ¿sí? La del término constante con respecto a la variable de integración y la que contiene a la variable de integración. Pero ya habíamos dicho que esta exponencial que contiene a la variable de integración, por tratarse de un dipolo eléctrico elemental, la podemos aproximar por 1. La exponencial e a la i beta f unitario punto f' la vamos a aproximar únicamente por esta exponencial constante respecto de la variable de integración. ¿Sí? Entonces ya podemos proceder a determinar el vector f. ¿Sí? Pero antes de ello debemos de tomar en cuenta algo más. El fasor corriente en este dipolo es dado por esta expresión. Eso implica que la corriente I sub m va a ser el producto de I sub 0 por esta exponencial, y la función f con doble rayita sigue siendo la función constante 1. Entonces, sustituimos ya en esta expresión para el vector f. Esta función f es 1, esta exponencial es esta que está aquí, y el vector de f' sabemos que es z unitario por dz'. Todo lo que no depende de z' y que es constante sale la integral, y la integral se realiza de manera inmediata. Este es el resultado. Obtenemos el vector f transverso. Sabemos que únicamente eliminamos la componente radial. Por lo tanto, esto es f transverso. Determinamos la magnitud de f transverso. Otra vez sacamos módulo a cada uno de los factores. Al final, ¿qué es lo que da? L seno de teta. Porque el módulo de menos 1 da 1 y el módulo de esta exponencial de argumento imaginario es también 1. Entonces, podríamos hallar la integral 1. El resultado es el mismo que teníamos para el dipolo eléctrico elemental sobre el eje Z. Lo mismo, la integral 2 nos da el mismo resultado para lo que habíamos obtenido, de hecho, antes. Si hallamos el fasor campo eléctrico, hay que sustituir la corriente I sub m y el vector f transverso. Aquí ya está. La corriente I sub m es I sub 0 por esa exponencial. El vector f transverso está aquí. Entonces, agrupamos ya nada más. Esta exponencial que está aquí se puede multiplicar por esta exponencial que está aquí. Ese producto ya lo agregué aquí. Factoricé un signo menos. De hecho, factorizamos menos i. ¿Sí? Eso es lo que nos queda. Si volvemos a sacar la magnitud del fasor campo eléctrico, esto es lo que nos da. ¿Sí? Igualmente hallamos H. Ya saben que esta es la fórmula para H. Se vuelven a sustituir I sub m, F transverso. Aquí está la sustitución. Se realiza el producto cruz de este vector F unitario con este vector teta unitario. Nos da eso phi unitario, que va a multiplicar a todos los demás factores escalares. ¿Sí?
Nuevamente esta exponencial la agrupé con esta exponencial. Aquí ya está. Si nosotros procedemos a obtener P y los parámetros de antena, que de hecho no es necesario, pero lo hice. Lo que se obtiene son los mismos resultados que ya teníamos antes para el dipolo eléctrico elemental que se encontraba sobre el eje Z. Eso no debe digamos, de causar algún asombro porque se trata de la misma antena. ¿Sí? Lo único que hicimos fue trasladar la antena a otra posición, pero la orientación no cambió. Eso implica que prácticamente todas las expresiones que obtuvimos para los parámetros, de hecho, son las mismas. Son las mismas. Lo único que podría llegar a cambiar son las expresiones para los fasores. ¿Sí? Para los fasores campo eléctrico y campo magnético o intensidad de campo magnético. Y de hecho se ve que sí, porque aparece este factor exponencial en ambas expresiones de E y de H. Todo lo demás que no es esta exponencial azul es de hecho el fasor campo eléctrico o el fasor campo magnético del dipolo que se encuentra sobre el eje Z y que es alimentado con una corriente I sub 0. ¿Sí? Bueno, entonces lo que me interesa de hecho es este resultado, el que está aquí. Esta es la expresión para el fasor campo eléctrico del dipolo que trasladamos a una cierta distancia sobre el eje X, ¿sí? Y que es alimentado con una corriente I sub 0 por la exponencial e a la I 7 décimos de pi. Entonces, ¿qué problema me interesa ahora ver? El segundo problema que aparece en este archivo y que de una vez les voy a enviar por medio del chat. El archivo ya no se los voy a enviar por correo, chavos. Entonces, como se los voy a enviar por el chat, hay que bajarlo. ¿Dónde está el chat? Ahí. Aquí está. Entonces, se los acabo de enviar. Entonces, por favor, bájenlo y agréguenlo a su carpeta de archivos de teoría de radiadores. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver, este segundo problema ya es muy corto, porque ya tenemos los resultados importantes. Tenemos un arreglo de dos dipolos eléctricos elementales. Ambos dipolos son paralelos al eje Z. Vamos a suponer que el primer dipolo tiene su centro en el origen y su corriente fasorial es I sub 1 igual a I sub 0. Vamos a considerar que el segundo dipolo tiene su centro en este punto, menos 7/20 de lambda, 0, 0. Y que su corriente fasorial es I2 e igual al producto de esta exponencial por I sub 0. ¿Eso qué me está diciendo? Que hay un cambio de fase en las corrientes de los dos dipolos. Ese cambio de fase es 7 décimos de pi. ¿Sí? Entonces, el primer dipolo, pues es el dipolo eléctrico elemental que ya habíamos analizado. El segundo dipolo es el dipolo eléctrico elemental que acabamos de ver. ¿Eso qué implica? Aquí lo único que me interesa es obtener el campo eléctrico total y el campo eléctrico normalizado de ese sistema de dos antenas. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta que aplica principio de superposición para campo eléctrico. ¿Sí? Entonces vamos a sumar el campo eléctrico de los dos dipolos. Si tomamos en cuenta los archivos que hemos visto, antenas simples diapositivas. De una vez. Este.
Bueno, ¿cuál es el campo eléctrico del dipolo que se encuentra sobre el eje Z y que es alimentado con una corriente I sub 0? Pues el que ya habíamos obtenido en la página número 6. Entonces aquí está. El campo eléctrico del primer dipolo es este. Y si ustedes ven en el archivo de Word, aparece. Esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Y por 30 beta L y sub 0 entre R, la exponencial a la menos I beta R, seno de teta, teta unitario. Ese es el campo eléctrico entonces del primer dipolo. Ahora vamos a tomar en cuenta el resultado que acabamos de hallar. Ahí. El resultado que acabamos de hallar es el que está. Primero bobo, ¿dónde está la goma? El campo eléctrico que acabamos de hallar es este. Voy a aumentar primero. El campo eléctrico que acabamos de hallar es el que está aquí. Y es lo que escribí de hecho aquí. ¿Sí? Ahí de manera inmediata se ve que lo que está escrito en negro es factor común. Entonces, en principio, la suma de esos dos campos la podía expresar como el factor común que multiplica a 1 más la exponencial e a la menos i, 7 décimos de pi, que multiplica a seno de teta coseno de phi menos 1. Pero, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya tenemos que el campo eléctrico se escribe de esta forma, de hecho el fasor campo eléctrico total, vamos a factorizar una parte de esta exponencial. La parte de esta exponencial que vamos a factorizar es la que aparece en la siguiente. Pues ya me olvido de esto, nos vamos aquí. Vamos a factorizar una parte de esa exponencial y esa parte es esta. Lo único que hice fue dividir el argumento de la exponencial que aparece aquí en rosa, que voy a encerrar con rosa. El argumento de esa exponencial lleva un factor 7 entre 10. En realidad vamos a dividir ese 7 entre 2. Con eso vamos a obtener 7 entre 20. Y lo que estoy factorizando es esta exponencial en la que aparece un factor 7 entre 20. ¿Sí? Con ello, ¿qué se va a tener? Aquí teníamos 1, pero como ya factoricé una parte de esta exponencial, entonces debo de sustituir el 1 por esta otra exponencial y obviamente para que no altere nada. Y en el segundo término vamos a tener esta exponencial que también tiene el factor 7 veinteavos. ¿Por qué factoricé la exponencial que ahorita estoy encerrando? Porque este término que está en los paréntesis ya es inmediato, es 2 veces un coseno. ¿Sí? Es 2 veces un coseno. Entonces, el fasor campo eléctrico de ese sistema de dos antenas es igual a lo que está aquí. Se puede obtener ya de manera muy sencilla la magnitud de ese fasor. Otra vez sacamos magnitud a todos los factores. Al sacar magnitud a todos los factores, ¿qué es lo que se obtiene? Pues lo que está aquí. ¿Sí? Lo que está aquí.
Y si nosotros quisiéramos hallar el campo normalizado, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ver cuál es la magnitud máxima de este campo eléctrico. Para eso que vamos a considerar, vamos a ver si existe la posibilidad de que este seno sea igual a 1 simultáneamente con el valor absoluto de este coseno. ¿Sí? A ver, lo que quiero decir, voy ahorita a ver si existe la posibilidad de que este seno valga 1 y de que este coseno valga 1 simultáneamente. ¿Sí? Si, si simultáneamente este seno y este valor absoluto de coseno dan 1, eso significa que se puede obtener de una manera muy simple la dirección de máxima variación. Hay casos en los que pudiera suceder que este seno y este otro factor no sean simultáneamente iguales a 1. Una situación como esa puede resultar complicado obtener la dirección de máxima radiación por método analítico, ¿sí? En tales casos se recurre siempre a tabulación o a método numérico. Entonces, como dije, vamos a suponer que simultáneamente ese seno y ese valor absoluto de coseno dan 1. Pongamos que es así. Primero considero esto. Para que ese seno valga 1, que se requiere que teta sea igual a 90 grados o pi sobre 2 radianes. Entonces ya voy a sustituir ese valor de teta igual a 90 en el argumento de este coseno. Debemos de tener que el valor absoluto de el coseno de 7 entre 20 pi por el coseno de phi menos 1. Esto debería de ser ¿cuánto? 1. ¿Existe la posibilidad de que este coseno en valor absoluto valga 1? Claro que sí. ¿Cuándo se da? Cuando este coseno de phi nos da 1, el 1 menos 1 nos va a dar 0. Ese 0 por 7/20 daría 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, de hecho, sí. Cuando phi vale 0. Cuando phi vale 0, el valor absoluto de ese coseno va a ser 1. Entonces, de esta manera, lo que determinamos es que la dirección de máxima radiación es simplemente pi medios, coma 0. Y en esa dirección de máxima radiación, este producto da 1. Por lo tanto, la magnitud máxima del campo eléctrico sería este factor que está aquí. Y de manera inmediata, entonces, se obtiene que el campo normalizado, que es el campo en cualquier dirección, dividido entre, perdón, el campo normalizado, que es igual a la magnitud del campo en cualquier dirección entre la magnitud máxima, sería igual a este producto. Sería igual a este producto. Podríamos graficar el diagrama de variación de ese arreglo usando matemática. Esto lo acabo de escribir en la clase anterior, pero nada más voy a copiar esto y total lo volvemos a escribir. No lleva mucho tiempo. Pero primero copio todo lo que copié, porque eso se me olvida. Lo tengo que buscar de otros archivos que ya tengo. Entonces, lo único que requerimos es de entrar a copiar la expresión para el campo normalizado.
Ahí está. Si queremos obtener un diagrama en 3 dimensiones esférico, se usa esta función de matemática. De una vez, a ver, antes de que se me olvide. No hay. Correcto. Entonces, les voy a enviar un archivo. Aquí vienen algunos ejemplos de código en matemática y se mencionan algunas cuestiones básicas sobre sintaxis de este programa. Entonces, es este. Ya se los envié por el chat, por favor. eh, hay que, hay que guardarlo también, revisarlo si es que en un momento dado pretenden usar este programa para algunas de sus tareas. De hecho, lo recomendable es que usaran ya sea matemática o MATLAB o algún otro programa de este estilo. No tiene caso a veces hacer ciertas cosas a mano contando con la herramienta que nos facilita el trabajo y sobre todo que nos permite hacer estudios un poquito más profundos que lo que se podría hacer si nos limitamos a la herramienta tradicional. Bueno, entonces va a tardar un poco porque el archivo pesa 10 megas, ¿sí? Aunque ya casi está. Bueno, entonces, eh, bueno, se usan, les decía, esta función. Ahí ya inclusive el programa sugiere qué función estamos intentando escribir. Entonces vamos a escribir la función valor absoluto. ¿De quién? De un coseno. La primera regla es que todas las funciones definidas en matemáticas se escriben con la primera letra de cada palabra en mayúscula. Entonces es un coseno de 7 entre 20 por pi. 7 entre 20 por pi, que multiplica a lo que va entre paréntesis, un seno de teta por un coseno de phi. Entonces seno de teta, coseno de phi, pero es un seno. Después a eso se le resta menos 1. Ese valor absoluto se multiplica por un seno de teta. Ya nada más se toma en cuenta que la variable teta toma valores entre 0 y pi, y la variable phi toma valores entre 0 y 2pi. ¿Sí? Agregamos algo más para que se visualice toda la gráfica. Bueno, ahí está. Ese es el diagrama de radiación del arreglo de dos dipolos elementales que acabamos de ver. Claramente ese diagrama de radiación nos dice que ese arreglo de antenas tiene una directividad mayor que la de un simple dipolo. ¿Sí? Eso como también se puede ver, pues fácilmente sí. Dibujamos los dos diagramas de radiación, el del arreglo y el de un solo dipolo.
Entonces voy a agregar aquí, coma, voy a escribir seno de teta. Ya saben que con ello se obtiene el diagrama de radiación de un solo dipolo. Y aquí sí debo de agregar lo que copié hace rato. Bueno, ahí está. Ah, caray. Ah, es que aquí aparece esto. Bueno, ahí está entonces. El, ya saben cuál es el diagrama del dipolo y cuál es el diagrama del arreglo de los dipolos. Claramente eso nos está diciendo que la directividad del arreglo es mayor que la directividad de un solo dipolo, ¿sí? Tomando en cuenta lo que hemos visto. Pero en verdad podemos obtener la directividad y obtener la directividad en matemática, tomando en cuenta uno de los resultados que vimos en la parte de parámetros de antenas, es muy sencillo. Sí, me interesa la directividad máxima. Y de acuerdo a lo que vimos, directividad máxima, aquí está. Es 4pi entre el ángulo sueldo equivalente. ¿Y quién es el ángulo sueldo equivalente? El ángulo sueldo equivalente es esta integral. Esta integral que está aquí es el ángulo sueldo equivalente. ¿Están ustedes de acuerdo que este cociente es f sub p? Pero f sub p se obtiene sacando el cuadrado de f sub e. Entonces lo único que tenemos que integrar es f sub p por el seno de teta, en teta y en phi, y dándole por supuesto los valores correspondientes a teta y a phi. Entonces, pues ya está la expresión que vamos a integrar, f sub p por el seno de teta, en teta y en phi. Pero f sub p es el cuadrado de f sub e y f sub e ya lo tenemos. F sub e es lo que aquí escribí hace rato. El valor absoluto de ese coseno que multiplica el seno. Entonces, eso lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos entonces a obtener la integral numérica. Que nos permite hallar el ángulo sueldo equivalente. Voy a poner aquí paréntesis y elevo al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a elevar al cuadrado? A f sub e, que acabo de pegar. Esto debe de ser multiplicado por ¿quién? Por el seno de teta. Entonces ya tenemos ahí el producto de f sub p por seno de teta. Eso lo debemos de integrar en teta y en phi. Entonces, los valores de teta y de phi ya los tenemos. Ahí están. Bueno, con esa línea obtenemos la integral numérica de la función que acabo de escribir y con ello obtenemos el ángulo sueldo equivalente. Ya nada más faltaría escribir 4 por pi y dividirlo entre ese ángulo sueldo equivalente. Ahí ya está. Le damos Shift Enter y el resultado ya debe aparecer aquí abajo. El ángulo sueldo equivalente es de 3.5595 y la directividad máxima es de 3.52993. Entonces, claramente, la directividad máxima es mayor que 1.5, que es la que corresponde a un dipolo eléctrico elemental. Entonces, no es demasiado alta, pero comparada con 1.5, pues sí. Entonces, podríamos también determinar, particularmente en los planos de campo eléctrico y de campo magnético, podríamos determinar los anchos ya sean los 3 decibeles. Aquí en el plano E y en el plano H para el arreglo, vamos a tener
vamos a tener direcciones a menos 3 decibeles. Va a haber para pronto dos anchos de haz a menos 3 decibeles. El que se obtiene en el plano E y el que se obtiene en el plano H. ¿Sí? Entonces, eso lo podríamos de hecho ya hacer tomando en cuenta el archivo de Excel que habíamos editado inicialmente. Lo único que se requeriría es ver qué es la función que se tiene que poner. Esta es la función general, pero si vamos a obtener direcciones a menos 3 decibeles en plano XY, debemos de tomar en cuenta que en dicho plano teta vale pi medios. Por lo tanto, la f sub b que deberíamos de considerar sería aquella que se evalúa en teta igual a pi medios para cualquier valor de phi. ¿Esto qué nos da? Pues nos da simplemente valor absoluto del coseno. Hay que evaluar de 7/20 de pi que multiplica al coseno de phi menos S1. Entonces, esta sería la función que deberíamos de escribir en Excel si queremos obtener las direcciones a menos 3 decibeles en el plano XY. Si queremos obtener las direcciones a menos 3 decibeles en el plano de campo eléctrico, hay que tomar en cuenta que la dirección de máxima variación, ¿cuál fue? Fue pi medios, 0, pero phi igual con 0. Bueno, esa dirección pi medios, 0, ¿cuál dirección es? Es la del eje X positivo. ¿Sí? La dirección pi medios, 0 es la dirección asociada al eje X positivo. Eso implica que el plano aquí de campo eléctrico es el plano XZ. ¿Sí? En el arreglo solamente hay un plano de campo eléctrico. En un solo dipolo elemental hay un número infinito de planos de campo eléctrico. Ya habíamos dicho que cualquiera que contenga el eje Z. Pero para el caso del arreglo solo hay un plano de campo eléctrico. Ese plano debe de contener a la dirección de máxima variación. ¿Sí? Pregunta, ¿si están de acuerdo ustedes? ¿Si lo ven, si lo entienden? El por qué dije que debido a que esta es la dirección de máxima variación, dicha dirección apunta en la dirección del eje X positivo. ¿Si asocian esta dirección con la dirección del eje X positivo? ¿Sí lo entienden o no? ¿Mandé? Sí. Sí, correcto. Si no fuera así, ¿qué tienen que hacer? Dibujar sus 3 ejes y hacer la gráfica que les dije. Veo el valor de phi igual con 0 y trazo una línea radial en el plano XY que forme un ángulo de 0 ¿con quién? Con el eje X. Es obvio que va a ser esta. ¿Qué hago después? Veo cuál es el valor de teta y si es necesario, esta línea radial la empiezo a rotar sobre el semiplano que la contiene y que contiene también al eje Z, manteniendo este punto fijo, de manera que al final esa línea forme el ángulo teta que estamos leyendo aquí. ¿Con quién? Con el eje Z. Bueno, entonces debe de ser claro. Entonces, como dije, aquí XZ representa un plano que E, mientras XY representa el plano que H. Si nosotros vamos a obtener las direcciones a menos 3 decibeles en el plano XZ, debemos de tomar en cuenta que en el plano XZ, ¿cuáles son las direcciones que debemos de considerar? En el plano XZ, ¿qué es lo que va a cambiar únicamente? Teta, ¿verdad? Teta. Suponiendo que ya, mejor voy a borrar esa figura. Suponiendo que esto ya es el plano XZ, debemos de contemplar lo que ya vimos.
Si este es el eje X positivo, las direcciones que están de este lado tienen la forma teta, cero, pero las direcciones del lado del eje X negativo tienen la forma teta, pi. Entonces la f sub e se debe de evaluar ahora en estas dos direcciones. Para esta dirección que se obtiene, f sub e evaluado en teta, pi, ¿qué nos da? Vamos en cuenta que f sub e aquí está. ¿Sí? Y evaluamos en phi igual con pi, el coseno de pi es -1. Tomamos en cuenta que el coseno, bueno, lo voy a dejar expresar. Esto es valor absoluto del coseno de 7/20 de pi que multiplica a menos el seno de teta -1. Después por el seno de quién? De teta. Por otro lado, ¿quién va a ser f sub e evaluado en teta, 0? F sub e evaluado en teta, 0 va a ser igual a valor absoluto también de coseno de 7/20 de pi, que multiplica a quién? El coseno de 0 es 1. Entonces que multiplica seno de teta -1. Y esto se multiplica por el seno de teta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las dos funciones que deberíamos de tabular si quisiéramos hallar tanto diagrama de variación en el plano XZ como las direcciones a menos 3 decibeles en ese plano. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por el plano XY. Lo único que tenemos que tabular es el valor absoluto de ese coseno de 7/20 de pi que multiplica la diferencia del coseno de phi -1. Entonces, si tomamos ese archivo que ya editamos, únicamente requiere algunos cambios. ¿Cuál usaré? Supongo yo que este. Entonces voy a borrar algunas cosas porque esto estorba. Entonces, como dije, vamos a graficar valor absoluto de quién? Del coseno de 7/20 de pi, 7 entre 20 por pi. Ahí está. Después eso de multiplicar, pongo paréntesis y quito cosas. Esto debe multiplicar a quién? Al coseno de phi. En este caso, coseno de phi y después -1. Aquí el coseno de phi obviamente debe de ser este ángulo que está aquí en radianes. Ahí aparece teta, pero en realidad debe de ser ¿quién? Phi. ¿Sí? Y ya, enter. ¿Sí? ¿Qué es lo único que debemos de contemplar? Que aquí, como antes era teta, solamente iba desde 0 hasta 180, pero como ahora es phi, debe de ir desde 0 hasta 360. ¿Sí? Pero por lo menos nada más vamos a obtener una dirección a -3 decibeles. La otra dirección se debe de obtener de manera simple, viendo que la gráfica es simétrica con respecto al eje X. Entonces, ahí ya está. Bueno,
Aquí se ve que de hecho el código que puse aparentemente tiene un problemilla. ¿Sí? ¿Por qué razón? Ya vimos que el máximo se da cuando phi vale 0. ¿Sí? Sin embargo, aquí este programita nos está diciendo que el máximo se da cuando phi vale ¿cuánto? 180, eso es falso. ¿Sí? El máximo se da aquí cuando phi vale 0. Ese error, ¿a qué puede deberse? A que aquí tengo en estas instrucciones estrictamente mayor que. ¿Sí? Para subsanar ese error, ¿qué debería de ponerse? Eh, mayor o igual que. Si pongo mayor o igual que, entonces el error se elimina. Pero en realidad, la función f en estos ángulos no tiene el mismo valor. Sí, estos ya son problemas propios de las aproximaciones que se usan, pero hay que tomar en cuenta que aquí usé un paso de 0.1. Si ahora usara mejor un paso de 0.2, inclusive ya tendríamos ángulos que van desde 0 hasta 360. Y como el paso se redujo, ya debe de haber menos unos. ¿Sí? De hecho, ya hay menos unos, ahí se ve. Pero el problema subsiste, sigue dándose. Si en lugar de punto 2 pusiera punto 5, pues obviamente van a aparecer menos unos, ya nada más dos. ¿Sí? Eh, bueno, pero mejor lo voy a dejar como lo tenía. 0.2. Ahí está. Y lo único que tendríamos que hacer entonces aquí sería agregar el mayor o igual que. Bueno, eso me parece. Pero aún así el problema no se arregló. Bueno, detalles que deben de verse. Finalmente, nunca va a haber una receta para la solución de problemas distintos. Entonces, aquí nada más hay que contemplar que, como ya sabemos, la dirección de máxima radiación se da cuando phi vale 0. Pero eh, según lo que está aquí, pues yo supongo que esto también entonces está mal. ¿Sí? Bueno, no necesariamente, porque este ángulo de 73 grados es adyacente a 0 grados. Entonces, por lo que aparece ahí una dirección a menos 3 decibeles es de 73.4. En esa dirección, la función f sub b vale 0.7087. Efectivamente, esta es una dirección a menos 3 decibeles. La otra dirección a menos 3 decibeles es de 286.6 grados aproximadamente. Entonces, con estas dos cosas ya podemos decir quién es el ancho de haz a menos 3 decibeles. Tomamos en cuenta que este es el eje X, esta es la dirección de máxima radiación, pero una dirección a menos 3 decibeles es esta, que se ubica a un ángulo de 73.4 grados. La otra dirección se ubica a un ángulo de 286.6 grados. ¿Cuánto les da 360 menos 286.6? 360 menos 286.6. ¿Cuánto les da? 73.40. Exacto, lo mismo de aquí. Sí, eso era de esperar por la simetría que tiene el diagrama. Entonces el ancho de haz es 2 veces 73.4. ¿Cuánto es? 146.8. Entonces el ancho de haz a menos 3 decibeles en el plano de campo magnético es de 146.
.8 grados. Entonces, ese valor hay que recordarlo, 146.8 grados. Ya lo puse ahí. Si quisiéramos ahora obtener el diagrama de radiación, bueno, vamos allá a las direcciones a los 3 decibeles, pero en el plano de campo eléctrico. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, primero tomar en cuenta que las direcciones a los 3 decibeles en el plano de campo eléctrico deben de ser adyacentes a la dirección de máxima radiación. ¿Sí? Si este es nuevamente el eje X y este es el eje Z, las direcciones que sean adyacentes a la dirección de máxima radiación, al final van a tener a un ángulo que debe de ser que debe de ser menor de 90 grados, tomando en cuenta la figurita que en su momento teníamos. O al menos podemos garantizar que debe ser menor de 180. Eso es un hecho. ¿Sí? Una de ellas. Entonces, para pronto, si ahora vamos a tabular las dos F sub E que se obtuvieron para el plano XY, no es necesario tabular ambas. Solamente es necesario tabular aquella que contiene entre sus direcciones a la de máxima radiación. Para pronto, basta con que tabulemos esta función que voy a encerrar en verde. Porque esta función que voy a encerrar en verde, cuando teta vale pi medios, me da de hecho la dirección de máxima radiación. Y si nosotros queremos hallar las direcciones a menos 3 decibeles, esas direcciones deben de encontrarse ahí, ¿sí? En ese semiplano. Entonces, por el momento solamente me voy a limitar a tabular esta función. Entonces hay que hacerlo. Me voy aquí y otra vez, es valor absoluto del coseno de 100 de 7/20 de pi, que multiplica a ahora el seno de teta, cambio el seno por coseno. Ahí ya está, seno. Y a su vez ese valor absoluto se multiplica a su vez por el seno de teta. Ya está. Ya introduje la función f sub b evaluada en teta, 0. ¿Sí? Volvemos aquí a copiar y pegar. Tomamos en cuenta que teta solamente va de 0 a 180, entonces este paso lo debo volver a modificar en pasos de 0.1 para que el ángulo teta tome como valor máximo 180 grados. Ahí ya está. Obtenemos que la dirección de máxima radiación en teta es 90 grados. Eso sí lo saca bien. Pero también obtenemos esto. Las direcciones a menos 3 decibeles. Una es 47.5, la otra 132.5 grados. Entonces, aquí lo dibujo. Esto es 47.5 grados. 47, ¿verdad? 47.5 grados. Y la otra es, hay que recordar que teta se mide con respecto a, perdón, está mal la figura, ¿verdad? Está mal la figura. Teta se mide con respecto al eje Z. Entonces, ahora sí, esto vale 47.5 y este ángulo vale 132.5. 132.5. Aquí el ancho de haz estarán de acuerdo que va a ser la diferencia entre esos dos ángulos. ¿Cuánto da? 132.5 menos 47.5. ¿Cuánto da? 85. 85.
Correcto, 85 grados. Este sería el ancho de haz a menos 3 decibeles en el plano de campo eléctrico. Ahora vamos a pasar los dos anchos de haz que acabamos de obtener a radianes y vamos a ver si obtenemos un valor aproximado o una estimación apropiada para la directividad máxima. A ver qué nos da. Vamos a suponer que esta fórmula es válida. A ver si es cierto o si no. De hecho, esta fórmula solo es válida cuando se tienen anchos de haz bastante reducidos. No sé si vaya a aplicar aquí. Vamos a multiplicar los dos anchos de haz, pero esos ángulos deben de estar en radianes. Eso significa que deberíamos aquí multiplicar 146.8 por 85 por el cuadrado de pi dividido entre 180. ¿Sí? Entonces, esa operación la vamos a hacer mejor. O háganla por favor en su calculadora. ¿Cuánto es el cociente de 4pi dividido entre el producto de 146.8 por 85 por el cuadrado de pi entre 180? El 180 también debe de ir al cuadrado. 146.8 y 85. Me da 0.05. ¿Punto qué, perdón? A mí me dio 0.058. A ver. Me dio eso, 3.30. 3.3060, profe. ¿Y cuánto obtuvimos de manera exacta? 3.52. Obviamente 3.30 no es 3.52, pero esa formulita solamente sirve para hacer estimaciones. No nos va a dar un valor exacto, solamente sirve para tener una idea de, pues, del orden por el que debe de andar la directividad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? El correo, entonces ya nada más. Bueno, entonces continuamos. Esas direcciones también se pueden obtener usando matemática, ¿sí? Pero no lo voy a ver. Si ustedes quieren hacerlo en matemática, en el archivo de parámetros de antenas viene código. Pero no en el que usé para la exposición, en el archivo que originalmente les envié. Que al inicio les envié. Parámetros, es este. Ahí viene código. Código con el que se resuelven distintos problemas que se resolvieron también a mano. Sí, y de hecho viene código en 3 programas, Matemática, Maple y MATLAB. De hecho ahí viene código para hallar direcciones a menos 3 decibeles. Este es un problema para hallar direcciones a menos 3 decibeles a mano. ¿Sí? En matemática, en MATLAB, en Maple, perdón, y en MATLAB. Entonces, la receta es la misma que se usa para Excel, solo que ahora se consideran pues las funciones que vienen predefinidas en esos programas. Entonces vamos a continuar con lo que sigue, y lo que sigue, ¿qué es?
Bueno, nos vamos a ir ya al archivo número 4 de antenas simples que les envié desde el inicio del semestre. Esto ya lo puedo cerrar sin guardar. Bueno, sí les dije que revisaran esta parte de antenas monopolo, ¿verdad? Del Cardama. ¿O se lo dije al otro grupo? Sí. Sí, correcto. Entonces, vamos a continuar con algunos ejemplos más, pero son los que vienen en el archivo de antenas simples que les envié al inicio del semestre, no el que estoy usando para la exposición. El que uso para la exposición no trae, de hecho, ningún ejemplo, solamente viene parte de las consideraciones, digamos, teóricas. Entonces, a partir de la página 17 de este archivo vienen algunos ejemplos. El primero es de un arreglo de dos dipolos, solo que estos dos dipolos están colocados ortogonalmente y se alimentan con corrientes que están desfasadas 90 grados. Los dos dipolos son elementales. ¿Sí? A este tipo de antena se le conoce como antena Turnstile elemental. ¿Sí? El propósito de este tipo de antena es el que se obtiene para cierta dirección del espacio, polarización circular. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos ya dos dipolos, están colocados ortogonalmente y los vamos a colocar de hecho sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, este dipolo vamos a suponer que se encuentra sobre el eje Y, con su centro en el origen, y este otro dipolo se encuentra sobre el eje X, con su centro en el origen. Ambos dipolos son elementales y tienen la misma longitud L. Lo único que cambia que es, vamos a considerar que en el dipolo que se encuentra sobre el eje X, o sea, sobre el JOSA, la corriente es I sub 0. Y vamos a considerar que en el dipolo que se encuentra sobre el eje Y, la corriente es I sub 2 igual a I sub 0 por esa exponencial. Eso claramente nos está diciendo que la diferencia de fase en las corrientes de alimentación de esos dipolos es de 90 grados. La magnitud va a ser de hecho la misma. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros hiciéramos el análisis, pues ahora lo que debemos de contemplar es, por ejemplo, para este dipolo, ¿cuáles son cualquiera de sus puntos? Como el dipolo está sobre el eje Y, ¿sí? Sus puntos, ¿qué forma van a tener? La forma 0, Y', coma ¿qué? 0. Donde Y' irá desde menos L medios a L medios. Si obtuviéramos el vector F, ¿cuál va a ser el resultado que deberíamos de hallar si tomamos en cuenta que F es la integral de la F con doble rayita que es 1 por la exponencial e a la I beta F unitario punto F', que también aproximamos por 1 por ser un dipolo elemental, por el vector de F'. El vector de F' ¿a qué es igual? El vector de F' es igual a, en este caso, diferencial de Y' por Y unitario. Entonces, si yo sustituyo aquí de F', pues claramente nos queda la integral de menos L medios a L medios, no lo voy a escribir. ¿De quién? De Y unitario por diferencial de Y'. Y la integral va a ser inmediata. ¿Cuál es el resultado? El resultado va a ser simplemente L por Y unitario. Eso va a ser el vector F para el dipolo verde. ¿Cuál va a ser el vector F para el dipolo rosa? Pues es obvio, ¿no? Ese dipolo se encuentra sobre el eje X con su centro en el origen. Entonces el vector F nos va a dar
simplemente para ese dipolo nos va a dar X por 100, por X unitario. ¿Sí? Podríamos hallar ya directamente el campo eléctrico. ¿Sí? Para esto, ¿qué deberíamos de contemplar? Para la corriente I sub 1, la I sub M será simplemente I sub 0. Mientras el vector F es X por X unitario. Pero para el dipolo verde, la I sub M, ¿quién debe de ser? Tomando en cuenta la I2. La I sub M debe de ser I sub 0. La exponencial a la I pi medios es simplemente el número imaginario I. Entonces, I sub M para el dipolo que se encuentra sobre el eje Y debe de ser I sub 0 por el número I. Mientras su vector F es L por Y unitario. Este análisis en términos del potencial vectorial se puede hacer, pero es innecesario. Esto lleva más tiempo. La ventaja de usar las fórmulas que vi ya desde el principio es que nos ahorramos tiempo usando estos resultados para el vector F junto con las fórmulas de la página 3 del archivo de antenas simples diapositivas. ¿Quién es el vector E? Habíamos dicho, en el caso general, aquí está, ¿verdad? En el caso general, aquí está. El vector E, aquí anda. Es menos I C sub 0, I sub M entre F, por E a la menos I beta F entre F transverso. Esta es la fórmula que necesitamos. Menos I C sub 0, I sub M entre F, la exponencial a la menos I beta F por F transverso. ¿Sí? ¿Y qué es C sub 0? 30 veces beta. Entonces, lo que debería yo describir, lo voy a hacer, es que el fasor campo eléctrico, por ejemplo, para el dipolo verde, ¿quién debe de ser? Menos I veces C sub 0. Pero C sub 0, ¿cuánto vale? 30 veces beta. Eso dividido entre ¿qué? Entre F. Multiplica a I sub M. Pero para el dipolo verde, I sub M vale I sub 0 por I. Estoy ya sustituyendo. Después, ¿por quién? Por la exponencial E a la menos I beta F. Después, ¿por quién? Por el vector F transverso. ¿Pero quién es el vector F? El vector F es para el dipolo verde L por Y unitario. Entonces pongo L, Y unitario y voy a indicar ahí la parte transversa de Y unitario. Al final se requiere que Y unitario se pase a la base esférica. Pero como estoy sacando F transverso, estoy sacando ahí o expresando la parte transversa de Y unitario que vamos a determinar al último. Después ahora obtenemos el campo del dipolo rosa. ¿A qué es igual? Menos I, C sub 0 que es 30 beta, entre R por la corriente I sub M, pero para el dipolo rosa I sub M, ¿cuánto vale? I sub 0. Después, ¿por quién? Por la exponencial E a la menos I beta F. Y después, por el vector F transverso, pero el F del dipolo rosa es L, perdón, aquí puse mal, puse X por X unitario. El vector F del dipolo rosa es L por X unitario. Pero nuevamente, como en la fórmula aparece el vector F transverso, saco la parte transversal del vector X unitario. Entonces, ¿cuál es el campo total? Este es el del dipolo, el del dipolo 2, este es el del dipolo 1. El campo total, podemos de hecho factorizar los factores comunes. Ahora mejor voy a escribir en otro color, por ejemplo azul. Este fasor es el fasor campo eléctrico total.
¿A qué es igual? A la suma de los dos factores anteriores. Factorizamos el factor común. El factor común es menos I30 beta dividido entre R por I sub 0 por la exponencial E a la menos I beta R, ¿sí? Por L. ¿Y qué es lo que no es factor común? X unitario transverso. Más bien, sí, la parte transversa X unitario, mejor dicho, más Y veces la parte transversa de Y unitario. ¿Qué necesitamos ya nada más? Expresar X unitario y Y unitario en la base esférica y tomar únicamente la parte transversa. Para esto, ¿qué necesitamos? Pues algunas fórmulas que ya les había mencionado que vienen en varios archivos, pero uno de ellos es en el de diapositivas, de hecho en este mismo, en el que aquí, en la parte de arriba, aparece X unitario y Y unitario escritos en la base esférica. X unitario, como pueden ver ahí, es seno de teta coseno de phi R unitario más los otros términos. Y Y unitario es lo que está ahí. Si lo alcanzan a ver, ¿verdad? ¿Quieren que amplíe la imagen? Lo voy a hacer, ahí está. Está todo amontonado, pero ya puedo borrar cosas. De hecho, lo que ya usé, esto ya lo podemos quitar. Porque ya tenemos los resultados importantes y están en el vector cuya expresión está escrita en azul. Todo esto ya lo podemos quitar. Aquí están. ¿Sí? Este es el vector X unitario escrito en términos de la base de los vectores base esféricos y el vector Y unitario. De esos dos vectores vamos a tomar únicamente la parte transversa. ¿Cómo obtenemos la parte transversa? Si aquí saco la parte transversa, debo de eliminar esto. Y si aquí también saco la parte transversa, debo de eliminar la componente radial. Entonces, quitando el primer término en ambas ecuaciones, ya tenemos a los vectores X unitario transverso y Y transverso. Entonces, ya podía sustituir aquí. ¿Sí? Entonces, pero eso lo voy a hacer aquí arriba. Lo que está entre paréntesis debe de ser igual a quién. De una vez agrupamos los términos que contienen a teta unitario. Vamos a tener de entrada a teta, pero también va a haber aquí un factor común. Coseno de teta es factor común. Entonces lo voy a factorizar. Vamos a tener coseno de teta. Teta unitario también es factor común. ¿Y eso a quién va a multiplicar? Va a multiplicar al coseno de phi más I veces seno de phi. Eso es lo que se obtiene si esta ecuación la multiplico por I y le sumo la primera, para la componente teta es lo que obtenemos. Después vamos a sumar las componentes phi. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener más ¿quién? Menos el seno de phi, menos el seno de phi, más I veces el coseno de phi por el vector phi unitario. Pero ustedes saben que menos 1 es I cuadrada. Voy a poner aquí I cuadrada. Y estarán de acuerdo que se puede factorizar una I. De una vez la factorizo. Con eso, la potencia 2 se elimina. Y este I también se debe de quitar. Ups, pero ahí era un coseno. Era un seno. ¿Están de acuerdo que todavía hay un factor común? El coseno de phi más I veces seno de phi es factor común. O sea que esto a su vez es igual a... Pero eso es la exponencial e a la I phi además. Tenemos la exponencial e a la I phi que multiplica a
coseno de teta por el vector teta unitario más i veces i unitario. Entonces, ya tenemos la expresión del fasore. El fasore a qué es igual. Lo que se venía gastando menos i por 30 beta. ¿Sí? Menos i por 30 beta dividido entre r por i sub 0 por la exponencial e a la menos i beta r. Disculpen, chavos, por la letra, pero pues escribo con el mouse. Por L. Y ya nada más agregamos el resultado e a la i phi, que se puede agregar a la otra exponencial imaginaria, que multiplica a coseno de teta unitario, más i veces i unitario. Entonces, esta expresión es la expresión para el fasor campo eléctrico de esa antena Turnstile elemental. De hecho, esa expresión debe de coincidir, si no hubo ningún error, que aparentemente no lo hay, con la expresión que viene aquí. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí aparece. Tengo que borrar otra vez. Ahí está. Profe, ya son las 10. Como Profe, ya pueden ver, son al las menos... 10:03. Perdón, chavos. Entonces nos vemos. La próxima lo terminamos. Hasta luego. Perdón. Sí, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe, Espero que hayan gracias. bajado el archivo de matemática. Sí, profe.